Ante todo, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Yo soy Marco Leiva, resido en Lisboa, en Portugal. Vivo acá ya hace 2 años. Ajá. 12, perdón, no dos, hace 12 años. Soy enamorado del pisco, así como tú. La área en la que yo trabajo básicamente es en la área del bar, la somillería, y tengo una pequeña empresa donde tengo un bar que se llama Wine and Pisco, que curiosamente es el único bar dedicado al pisco en Lisboa. Qué Y bueno. bueno, yo ya te presenté con el público. Luciano Reboredo es un escritor, es un historiador, apasionado por el pisco. Ha escrito 2 libros muy, muy interesantes y sobre todo uno de ellos, que es con el que más o menos quería hacerte las primeras preguntas, ha sido reconocido como el Best Spirits Book en el International Gourmet Awards en el 2009. Ah, sí. Eh, para que el público más o menos entienda de qué significa este concurso, ¿nos podrías dar esa connotación de este premio que recibiste? El Gourmand Award es un concurso a nivel mundial que selecciona y premia los mejores trabajos sobre temas de gastronomía. Y hay diferentes categorías. Una de esas categorías es Spirits, que son los espirituosos, dentro de lo que está el pisco, considerado el pisco, ¿no? Lo más curioso es que yo no, siempre recuerdo esto con simpatía, pero yo no envié el libro, no sé quién me hizo ese regalo que envió el libro al concurso. Y de Ah, pronto mira qué curioso. me enteré por un correo que había sido seleccionado, bueno, y vino todo el proceso, fue una cosa muy simpática, ¿no? Y es un aliciente para toda la gente que trabaja en temas gastronómicos. Muchos libros peruanos lo han ganado, muchos libros peruanos Claro. han sido reconocidos con menciones, con premios. Y eso es Y, una prueba de la importancia que va teniendo el Perú en el campo gastronómico a nivel mundial, ¿no? claro, y en relación a este tema, ¿qué significa para ti esta premiación? O sea, más allá de que de un logro personal, el logro en el sentido de ser un concurso como una vitrina, ¿no? ¿Cómo se podría utilizar esta vitrina de este premio, de este reconocimiento que has tenido? Porque a veces hay escritores que hacen muy buenos libros, escriben muy buenos libros, pero son desperdiciados, como que no los difunden, la gente no los conoce mucho. ¿Qué opinas en este sentido? Mira, este libro es un libro pequeño que muestra un poco la historia del pisco, el proceso de producción y también la situación actual, bueno, actual en el momento que se escribió, que fue ya hace una buena cantidad de años, 2006, y 2006. muestra el proceso y todos los productores de la costa del Perú, de la zona de denominación de origen pisco. Es un libro que tuvo suerte porque ha llegado a tener 3 ediciones, en realidad se ha divulgado bastante, ¿no? Una primera edición que se pudo hacer gracias a la Municipalidad de Magdalena, luego hubo una edición de una editorial independiente, que fue la que ganó el premio, y después tuvimos una edición hecha por Promperú, una edición más pequeña, ¿no? Pero sí se ha divulgado bastante. 3 ediciones es bastante para un libro de estos temas acá en el Perú, ¿no? Claro, Entonces sí, claro. con una buena difusión y para mí ha sido motivo de mucha satisfacción porque he conocido mucha gente interesante, mucha gente apasionada por el pisco. Algunos personajes, como lo digo en el mismo libro, son personajes legendarios, ¿no? Gente que produce pisco contra toda la adversidad que ha habido y que, claro, como yo siempre digo, hoy en día subirse a un carro que ya están dando tiene mérito, pero aquellos que defendieron el pisco cuando no se vendía, cuando estaba abandonado, cuando no tenía propaganda ni nada, y con pequeñas producciones familiares mantuvieron la tradición, son los héroes, ¿no? Esos productores pequeñitos de Lunahuaná, de Pacarán, de Ica, de Moquegua, ¿no? Que mantuvieron su pequeña producción a nivel familiar, pero no se perdió la tradición. Ellos son los héroes del pisco. Y una pregunta así un poco en el ámbito histórico. ¿Cuál crees que son los hechos más importantes para que el Perú se convierta en la tierra del pisco? Si estamos hablando de la llegada más o menos de los españoles, ¿no? Por esas fechas. ¿Cuál fueron qué se dio para que Perú se convierta en la cuna básicamente de este destilado nuestro?
Mira, Tal vez fue la exuberancia de los valles, hay las varias prohibiciones referencias, regias. hay varias referencias que son interesantes. Primero, que la referencia más antigua que hay sobre el pisco es del año 1613, que es el testamento de un griego que vivía en Ica, en lo que hoy es Ica, ¿no? Claro, Y que él deja en su testamento un cañón de destilar y unas botijas de aguardiente, que es pisco. Entonces, si nos ponemos a pensar que en el año 1613 ya había una producción como para mencionarla en un testamento, quiere decir que hacia finales de 1500 ya se estaría produciendo probablemente el pisco, y es muy claro, rápido luego de la conquista. La uva llega al Perú porque hay una ley en España que dice que todos los barcos que zarpen hacia Indias deben llevar sarmientos de uva. ¿Por qué era importante producir uva? Porque la conquista está asociada a la evangelización y para poder claro, hacer la misa había que tener vino. exacto. Entonces, uno de los productos que se intenta trasplantar al nuevo mundo con mayor rapidez es la uva para poder producir el vino de misa. Y luego, obviamente, el vino también se consume libremente, pero hay momentos difíciles en que incluso el vino escasea. Y yo he encontrado referencias a que, por ejemplo, el arzobispo de Lima en alguna ocasión salió a pedir limosna de vino tocando las puertas para poder celebrar la misa. Hay varias Mm, referencias también sobre la primera producción de uva, no se sabe exactamente dónde fue. Según Garcilaso de la Vega, habría sido en el Cusco, ¿no? exactamente. Una hacienda del Cusco. Pero hay otras versiones que hablan de Ica, hay otras que hablan de Moquegua. En realidad no se sabe exactamente, pero lo que sí es cierto es que los diversos viajeros que a lo largo del siglo XVII y XVIII llegan al Perú, muchos como Fonchudi, Rugendas, Fresier y todos estos viajeros, Humboldt, que llegaban con afanes científicos, hay que ponerse en esa época, debe haber sido interesantísimo, ¿no? Esta gente que viajaba Claro, descubriendo nueva fauna, nueva flora, productos exóticos para llevarlos a Europa y para escribir tratados sobre este tema. Todos claro. mencionan el pisco. Uno de los más detallados en hablar del pisco Fonchudi, que habla de la producción, y, y también Skogman, un sueco, que dice que entre los principales productos del Perú están el algodón, el maíz, etcétera, y también pone ahí y el pisco, que es un aguardiente que se produce en la costa sur y que recibe este nombre porque se embarca en el puerto de Pisco. Entonces hay muchas referencias y que nos llevan a pensar en la importancia del pisco, ¿no? Y de la industria vitivinícola peruana, ¿no? Hasta antes de la guerra con Chile, por ejemplo, la producción de Arequipa era 800.000 litros de vino al año. 800.000 litros en esos tiempos era un montón, ¿no? Y una de las Bastante. primeras, Moquegua también producía bastante, bastante vino y pisco, ¿no? Moquegua también, Ica, ni se diga, ¿no? Es otra Claro, cosa que algunos viajeros mencionan, sorprendiéndose de cómo una zona desértica crece también y con tanta abundancia la uva, ¿no? Porque dicen que prácticamente en el abandono sigue saliendo la uva. claro. Y Una la pregunta, primera, perdón. disculpa, una pregunta al respecto. Yo leyendo algunos apuntes, algunos libros por ahí, me sorprendí con la exuberancia que los escritores detallaban las viñas básicamente de Ica y Nazca. Entonces, ¿hasta qué punto esa exuberancia de producción de uva pudo generar la producción también de pisco, ¿no? Porque inclusive también estuve por ahí leyendo que hubo unas prohibiciones regias para prohibir la producción de vino en el Perú, ¿no? Porque se estaba produciendo demasiado vino y estaban compitiendo con los españoles. O sea, ¿hasta qué punto crees que estos dos hechos empujaron un poco la producción del pisco, ¿no? Porque como se excedía, iba sobrando materia prima, digamos. Es O posible, ¿no? hasta qué punto es cierto, ¿no? Es posible que haya una producción tan grande de uva que hayan pensado en destilarla, en hacer un aguardiente. Y lo interesante es que yo creo que la cosa va por donde tú dices, porque se produce
un aguardiente de vino, ¿no? El pisco, a diferencia del orujo español, por ejemplo, se hace claro. de vino, es el único aguardiente destilado de vino. Entonces es probable lo que tú dices, que puede ser una tesis interesante, que ante la abundancia de vino se vio la posibilidad de destilarlo, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, me llamó mucho la atención básicamente de tres escritores de aquella época que quedaban perplejos con la abundancia. Sí, Entonces, sí, claro, sí. la materia prima sobraba en ese tiempo. Y después, cuando coincidía con las prohibiciones regias, también me llamó mucho la atención porque se fueron quejando los productores de vino español, porque inclusive a España ya estaba llegando el vino peruano. Entonces, a partir de ahí prohíben, y yo pienso que tal vez, no sé, tendría que ser materia de investigación, esa sobreproducción fue tal vez aprovechada, ¿no? Sí, habría que investigar sobre eso, no está eso claro, ¿no? Pero que el vino y Claro, también el pisco llegaron a Europa es verdad, ¿no? Domingo Elías, el gran navegante iqueño, llevó el pisco hasta la corte de Napoleón, ¿no? Y eso está documentado, ¿no? Y obviamente también el vino peruano de ese entonces es un vino que se exportó a muchos lugares, ¿no? Sobre todo en la región, ¿no? El vino peruano de Moquegua y de Arequipa llegaba a todo lo que es el Alto Perú, llegaba a lo que es Chile, Argentina. Había un intercambio grande de mercancías en todo el sur del continente y ahí destacaba el vino peruano. ¿y tú crees, cuál crees que fue el jaque mate de la producción de vino en el Perú? Porque hasta cierto punto el Perú producía bastante vino. Se exportaba mucho a Norteamérica, se exportaba mucho dentro de América del Sur, pero después tuvo una caída así tremenda, tremenda que solo subsistió básicamente el pisco y por obra y gracia de algunos productores, ¿no? Mira, hay dos puntos claves, ¿no? Uno, hasta tres diría yo, ¿no? El primero es la guerra del Pacífico, ¿no? Porque es evidente que la guerra que viene desde el sur con Chile va destruyendo diversas industrias, ¿no? Cuando uno recorre Moquegua, por ejemplo, hasta ahora puede encontrar el testimonio de la gente de la destrucción de antiguas bodegas que han quedado ahí desde la época de la guerra y están las tinajas con los agujeros de las balas y todo. No se ha movido, parece detenido en el tiempo. Esa es una primera crisis, es la guerra del Pacífico. Otro segundo momento es el auge del algodón, ¿no? Hay un momento en que el algodón es muchísimo más rentable que otros productos y hay una sustitución de cultivos y se cambian. Muchos productores de uva pasan a ser productores de algodón porque es mejor negocio. Y Claro. luego viene ya el jaque mate, digamos que es la reforma agraria, ¿no? Porque hay La una reforma. parcelación de la tierra y un cambio de tal naturaleza al que hay que acomodarse, que demora varios años de paralización, y todo esto va afectando la producción del vino directamente y por supuesto también del pisco. Ya recién en el año, a partir de los años 2000, 2001, 2002, empieza un nuevo crecimiento que va de la mano con todo este boom gastronómico, con ese orgullo del peruano, con redescubrir su identidad y gracias a Dios esto también arrastra al pisco, ¿no? Parte de la identidad del peruano es el pisco y entonces hay un resurgimiento, ¿no? De el año 96 me parece que se producían 200.000 litros de pisco, que no era nada, nada, ¿no? Era muy poco. De ahí hemos pasado a 10, 12 millones de litros en la actualidad, dentro de los cuales Sí, lamentablemente también hay adulteración y ya son otros problemas, ¿no? Propios de la claro. abundancia, pero al haber resurgido el pisco y haberse convertido nuevamente en un protagonista, también es víctima de la adulteración. Claro. Una pregunta. Tú ahí en tu libro tocas una parte sobre el elogio del bar limeño. Cuéntanos un poquito en qué consiste exactamente el elogio que tratas en tu libro, como para que los que nos están escuchando también se enteren un poco. Sí, bueno, ese capítulo trato de desarrollar la relación del pisco con los bares, ¿no? Y comento que hay una tradición importante de bares en Lima que empieza desde muy antiguo, ¿no? Desde los inicios de la conquista ya hay algunos, uno en Carmen de la Legua,
y otro en Cinco Esquinas, que eran entradas hacia Lima, donde los viajeros se detenían a consumir algo, y hay testimonios, por ejemplo, de Fresier, que toma pisco en estos lugares, y luego de eso aparecen ya también en Lima otros bares interesantes, como la Casa del Jamón, como el bar de la calle del Huevo, como el Y Maximiliano. estamos hablando más o menos de qué fechas Estamos o entre hablando qué décadas. del siglo XVII, XVIII, ¿no? Ok, ok. Pero ya digamos que el mayor auge ya es en el XVIII, donde aparecen bares más importantes, y en el XIX también, ¿no? Entonces tenemos el Canesa en plena Plaza de Armas, el bar de Bodegones también en la Plaza de Armas, que también le llamaban café, ¿no? Era un poco un eufemismo el café de Bodegones, pero era un lugar donde se iba a consumir macerados y piscos, igual que el Canesa. Y ya después, entrado el siglo XX, eh, hay una influencia nuevamente europea, pero un poco más de tipo británico, y se abren bares para caballeros, como por ejemplo el bar del gringo Morris, en el Jirón de la Morris. Unión, en la calle de Bosa, donde ya está documentado que fue el bar donde se inventó el pisco sour, ¿no? Justo Y al respecto tenía una pregunta. No sé si es verdad o falso, pero una vez yo estaba leyendo un artículo sobre sobre que Morris hizo el descubrimiento, digamos, entre aspas, cuando cambió el whisky sour por el pisco, pero en Cerro de Pasco. No sé hasta qué punto él es trabajó. cierto, ¿no? O tal vez es un mito. Sí, no está probado eso, ¿no? Lo que pasa es que él trabajó en Cerro de Pasco un tiempo, luego vino a Lima y en Lima abrió este bar, ¿no? En el Claro, año 15. Pero yo he encontrado, por ejemplo, publicidad en la revista Mundial, donde ya anuncia el Pisco Sour en el bar Morris, ¿no? Y claro. hay, Guillermo Toro Lira ha llegado a contactar a la familia de Morris en los Estados Unidos y tiene incluso el libro de visitas del bar donde firman una serie de personalidades y muchos elogian el Claro, pisco sour. Lo cierto es que los sour son una familia de la coctelería, un grupo de cócteles, exacto. ¿no? Y lo interesante del pisco sour es la inclusión del pisco y del limón peruano, que es diferente a otros limones. Entonces le da una personalidad propia, ¿no? Y ¿Y, este, y el huevo en qué momento se juntó a la receta? Porque eso el es algo que whisky no sour, sabe, por ejemplo, no usa clara de huevo, creo. no usa. No, eso tampoco está claro, porque lamentablemente Morris no ha escrito una receta, no deja su receta. Claro. La gente del Mauri, del bar de Hotel Mauri, dicen que ellos le agregaron el huevo en algún momento, pero Claro. tampoco está claro eso, no se sabe exactamente, ¿no? Hubiera sido ideal que Morris hubiera escrito su receta o hubiera dejado algo escrito, pero no existe, no está Pero lo claro. cierto es que la partida de nacimiento del pisco sour es en el bar Morris, Eso, ¿cierto? Digamos. eso sí, definitivamente, ¿no? Ya el trabajo de Toro Lira y también otros libros que han salido lo documentan claramente, ¿no? Hay testimonios, hay escritos, hay publicidades, Morris, sobre el pisco sour, que luego ha brillado en el Bolívar con sus catedrales, ha brillado en el Mauri, en el Country Club de San Isidro, sin ninguna duda. Pero sí está claro que se inventa ahí y posiblemente en algún momento a Morris se le ocurrió reemplazar el whisky por el pisco y ahí fueron probando, le agregaron una cosa y otra, pero es interesante porque es un cóctel espectacular y que integra los limones que vienen del norte con el pisco que viene del sur del Perú y se crea en Claro, y Lima. a nivel coctelería rescató bastante a los sours, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora a nivel mundial es más conocido un pisco sour que un whisky sour. Sí, Es sí, mucho más claro, conocido. claro que sí. Y Muy también bien. está entrando con mucha fuerza ahora el chilcano, ¿no? Que es un, Exacto. un trago muy versátil que se puede tomar a cualquier hora, que se puede tomar en verano, en invierno, y que es más fácil de preparar, ¿no? Como una forma de universalizar el consumo de pisco, el chilcano Claro, es interesante, porque es preparar un mucho pisco más sour simple. no es fácil en el Exactamente. extranjero, ¿no? Exacto. Una pregunta, solo para salir un poco de la conversación. ¿Cuál es tu cóctel favorito de pisco en invierno y en verano? Por ejemplo, ¿tienes dos cócteles para invierno-verano o es el mismo?
Y yo creo que es el pisco sour, ¿eh? A mí me El gusta pisco mucho. sour. Y también, Muy, bueno, disfruto mucho, por supuesto, de los chilcanos. Y también me gusta mucho el Capitán. el El Capitán, capitán. A mí me encanta el capitán. me parece espectacular el Capitán y no tiene el reconocimiento que debiera hoy en día, ¿no? No es tan Ya. conocido. Pero es Y un lo trago curioso del capitán es que es ideal. un trago que funciona muy bien en el invierno porque no es muy frío, no tiene los hielos, no tiene, o sea, es solo resfriado básicamente. Pues sí, no, el Capitán es estupendo. Ahora, el Pisco Ya. Sour es el campeón, pues, ¿no? El Pisco Sour es, Sí, es la sí. bandera de Perú básicamente. Una pregunta también sobre el pisco punch. Bueno, has escrito bastante ya creo, o no, sobre el pisco punch. Pero yo una vez leí un artículo de que, por ejemplo, en la Plaza de Hacho no tomaban obviamente pisco punch, pero tomaban una mezcla de pisco con jugo de piña. Tal vez, o sea, tal vez la receta nació por ahí, ¿no? Digamos, no sé. Sí. Hay referencias en el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano es esta revista que aparece en Lima en 1791 y que se considera como parte de la fundamentación de nuestra identidad para la independencia, ¿no? La independencia del Perú se da cuando se va fortaleciendo un poco el mestizaje y se va tomando una conciencia de sí como peruanos distintos a cualquier otro país. Entonces el Mercurio Peruano recoge mucha información de esa época y publica cosas, costumbres, datos del momento, y ahí cuentan en un artículo que en la Plaza de Hacho, como se ha prohibido la venta de licores, en general, hay unos vendedores que están vendiendo una mezcla de pisco con jugo de piña y pisco con limón, ¿no? Que la venden en los tendidos con diferentes nombres, ¿no? Agua de Nieves, el doctor Panchito, cosas del ingenio criollo limeño, y así se Claro. vendía el pisco camuflado con la piña y con el limón, que podría ser uno de los más remotos antecedentes, tanto del pisco sour como del Y pisco punch. exactamente, exactamente, sería como los precursores. Una pregunta, en tu libro también tratas sobre el proceso de producción. ¿Se ha encontrado algún manual sobre el proceso de producción del pisco en alguna bodega antigua o no se ha encontrado nada sobre el proceso específicamente? Por lo menos que yo lo haya visto o encontrado, no he encontrado eh, algunos testimonios muy antiguos, algunos relatos de cómo eran las costumbres de la vendimia, de la poda, pero exactamente del proceso de producción, de destilación, no he visto yo uno muy antiguo. Ahora hay recientes hay muchas publicaciones, pero antiguas no. Claro, claro. Ha Y sido más bien un eh, conocimiento que ha pasado de padres a hijos, a nietos, ¿no? Poco a poco, se ha conservado. claro, ha sido conservado de forma muy oral, digamos, ¿no? La forma de producir el pisco. Y los, tú que más o menos has sido testigo y también he leído que eres productor de pisco, eh, ¿qué diferencias encuentras entre las producciones actuales de pisco, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, y las antiguas? Imaginemos pues de los 80, 70. O sea, ¿en qué cambió la producción del pisco en estos últimos 30 años? Uy, muchísimo, ¿no? El pisco se ha sofisticado mucho, se ha perfeccionado, ¿no? Hay sobre la base de lo que fue el pisco de siempre, pero con la incorporación de nuevas tecnologías, mayor control de la calidad, con reglamentación, se ha ido perfeccionando y hoy en día hay más de 300 opciones de marcas de pisco en el mercado, cada cual más exquisito que el otro. Los concursos han ayudado mucho y sí, en general hay un mayor cuidado en la producción del pisco, ¿no? No se ha controlado mucho el grado alcohólico. Entonces, si bien es cierto que siempre tuvo calidad y siempre hubo buenos piscos, digamos que hay un gran crecimiento en el sentido de la calidad, ¿no? Cada vez uno encuentra piscos exquisitos y de mejor calidad en el mercado peruano. Y para escoger entre las 8 cepas pisqueras, entre diversos tipos de acholados, de mosto verdes, una sutileza y una elegancia en el pisco enorme, ¿no? Que ni siquiera la podíamos imaginar hace 30 años, ¿no?
Exactamente. Una pregunta, estaba leyendo ahí que tú eres productor también de pisco. ¿Continúas a producir pisco o es una edición que yo he visto porque era del 2016, me parece? Bueno, ¿Continúas con ese proyecto? desde el año 2000 he venido eventualmente produciendo pisco, a veces un año sí y otro no, más como una afición, ¿no? Como una Para afición. adentrarme ¿Y un poco más en ese mundo, ¿no? cuál es tu Entonces, forma cuál es tu forma de producir pisco? Digamos que eres un pisco maker, tipo tú compras las uvas en algún lado, ¿tienes alguna parcela que tienes no, yo no uvas? lo tengo. Como te digo, yo soy un aficionado, ¿no? Entonces Claro, hay que recurrir a los productores que tienen la uva, que tienen el alambique. claro. Este año, por Pero ejemplo, te involucras en todo el proceso, o sea, estás en los momentos de la vendimia, en los momentos de la claro, destilación. eso es lo más bonito pues de esta afición, ¿no? Entonces, este año, Claro, como te digo, no se ha producido nada por la situación en la que estamos, obviamente. Pero sí, claro. eventualmente, desde el año 2000 lo vengo haciendo. Tengo guardadas botellas de esos tiempos, ¿no? Con unas ¿Y esa etiquetas muy producción que significativas. tienes sale del Perú o solamente es para consumo dentro de Perú? O sea, ¿lo No, comercializas? solamente en el Perú. Solamente en el Perú. Muy bien. Estuve curioso por este pisco, tú hablas ahí en una entrevista del pisco de 6 cepas. Este pisco de 6 cepas, ¿qué graduación alcohólica tiene? Porque yo he probado algunos de 6 cepas que tienen graduación un poco más alta de lo normal, lo 44, 45, 46. ¿El No, tuyo cuánto tiene? no necesariamente, ¿no? Está en 42. En No necesariamente 42. a mayor cantidad de cepas va a subir el grado alcohólico. Es No, un no, 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 trabajo. claro, claro, no, en esa parte no, solo lo decía porque tal vez no sé, la tendencia es hacer con varias cepas y subir el alcohol, porque del Sarcay recuerdo que probé 3, 4 tipos de pisco con más de 4 cepas, eran de 6, y tenían 46 grados de alcohol, eran bastante fuertes. Sí, bueno, Por ahí era mi curiosidad más o menos. ahora es cuestión de gustos, ¿no? De estilo del destilador y del mercado que está Claro. dirigido el pisco, se va manejando ese tema, ¿no? A mí me gustan los Y piscos fuertes, ¿no? Pero hay mucha gente que no. claro, no, a mí también me encantan los piscos fuertes. ¿Y qué pisco te gusta más para beber? Para beber solo, digamos. Eh, Me gusta un acholado, por ejemplo, para beber solo. Me gusta un quebranta. Según la compañía y el momento y la hora, puedo variar, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, un torontel es una delicia, ¿no? Para Ya, no, conversar, para compartirlo, es un pisco aromático, suave, pero tal vez para otros momentos un quebranta. A mí me gusta mucho el quebranta, que es el pisco pisco, ¿no? Es ya. el más Es, tradicional. es muy curioso, pero, por ejemplo, aquí en Portugal la gente no conoce mucho el pisco, ahora un poquito más, sí, porque había promoción también del gobierno. Y una vez me acuerdo que hice una cata para la Asociación de Sommeliers. Entonces, era justo en un aniversario y llevé un pisco quebranta y llevé un pisco acholado. Pero lo que más le gustó a la gente fue el quebranta. Y lo curioso es que en barra lo que más me ha funcionado para el paladar portugués es el acholado. Pero es como que a los especialistas en espirituosos les gusta más el quebranta. Sí, sí, Y en el claro. bar les gusta más ¿cómo se llama? El blend, el acholado. El Eh, acholado funciona muy bien en la coctelería, ¿no? Porque exactamente. tiene un equilibrio entre la fuerza de la quebranta y un toque aromático, entonces funciona muy bien un acholado en la coctelería. Y de hecho es más fácil de beber para un público que no está acostumbrado al pisco. Exactamente, De exactamente, alguna sobre manera. todo en público femenino es mucho más fácil de entrar. Una pregunta a propósito del libro que estamos hablando, de tu libro que estamos hablando, ¿cuál crees que es el camino para construir ese sinónimo que tú acuñaste en una entrevista, que en unos tiempos el Perú va a ser sinónimo de pisco, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el camino que debemos seguir a futuro? Porque hasta ahora creo que hemos avanzado bastante bien. Creo que estamos en un punto bastante equilibrado. ¿Qué falta? Por ejemplo, yo siento que falta más investigación, pero ¿y tú qué opinas sobre el tema? Sí, falta investigación y también falta que el Estado peruano se ponga la camiseta del pisco y lo promocione mundialmente.
¿no? Que le dé el peso que le ha dado, por ejemplo, México al tequila, o que le ha dado Claro, Chile a su aguardiente de exactamente, uva, ¿no? Porque exactamente, de alguna manera el pisco peruano ha entrado internacionalmente en algunos lugares siguiendo la publicidad chilena a su producto, ¿no? Pero no hay una campaña intensa, fuerte, que el Estado peruano la podría hacer, ¿no? exacto. Incluso para el consumo interno, ¿no? Porque, mira, si vamos a comparar con el caso de Chile, en Chile se consumen 50 o 60 millones de litros de su aguardiente en el mercado interno, ¿no? Acá toda nuestra producción son 10 millones de litros, ¿no? Ya, ya. Entonces, eh, es bien difícil pensar en esa internacionalización a gran escala del pisco por dos razones. Una, porque es un producto gourmet que no se puede producir de la noche a la mañana, no Claro, podemos multiplicar la producción, no podemos pasar de hacer 1000 litros a hacer 10.000 litros, no, es imposible, hay que ir poco a poco y debe ir aumentando también la producción de uva. Y por otro lado, el mercado interno tiene que fortalecerse porque solamente si el mercado interno se duplica, duplicamos la producción de pisco, ¿no? Y exactamente. el siguiente paso ya será una campaña internacional muy intensa que no es difícil porque es un producto de calidad, ¿no? Hay que Pero apuntar a los mercados los gourmet. últimos años, disculpa que te corte, el Perú avanzó bastante a nivel per cápita de pisco, ¿cierto? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando era más joven en el norte, que yo soy de Cajamarca y vivía en Trujillo, yo recuerdo que en el norte no consumíamos pisco, no consumíamos, consumíamos ron y bastante. Pero en los últimos años que estoy yendo a Perú, he sentido, por ejemplo, que en las discotecas ya no hay un ron en la mesa, ya no hay un whisky que normalmente compraban y ponían en la mesa para beber. Ahora lo que he visto son piscos para hacer chilcano Sí, en sí, la mesa. es una gran cosa, ¿no? Hay una cosa divertida, ¿no? Yo hago algunas veces reuniones en la casa y siempre, por supuesto, pongo mucho pisco y algo de vino y por si alguien lo quiere beber, también tengo whisky. Pero ya la misma botella de whisky está dando vueltas en todas mis reuniones hace como 6 años. En cambio, Ese es un buen símbolo. los piscos sí se acaban, ¿no? Entonces la gente está tomando mucho más pisco, ha crecido, pero tiene que crecer mucho más. O sea, el techo Ya, es muy alto, todavía no hemos llegado ahí. Hay que trabajar claro. para eso, para sustituir el consumo de productos importados por pisco, ¿no? Y para que el pisco, que es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, se incorpore a la vida de la gente de una manera saludable y moderada, pero que se consuma el pisco en el Perú. Eso es lo que tenemos que consumir. Eh, Luciano, tú además de un enamorado del pisco, además de ser escritor del pisco, estaba leyendo que también eres un promotor cultural. Hay dos eventos que me quedé curioso. Uno es, lo apunté por acá, la fiesta del pisco y la pileta del pisco. Cuéntame un poquito en qué consiste esto. ¿Se hace anualmente? ¿Se va repitiendo esos eventos o solo fue Ya un evento no, específico? ya no, ya la pileta del pisco fue una idea que tuve un día de hacer una locura y llenamos una pileta que está en la avenida Arequipa, frente a la Plaza Washington. Hay tres hombres que sostienen una cesta grande, ¿no? Entonces, era el día del pisco y se me ocurrió hacer esta actividad de llenar esta pileta y que brote pisco de la pileta. Entonces ahí la labor fue un poco complicada porque cuando fui a hablar con los encargados de la Municipalidad de Lima sobre esta idea, me dijeron que sí que se podía hacer, pero para que la pileta funcione tenía que echarse 2000 litros, porque tiene un tanque debajo de los Wow, 2000 litros, ¿no? Y había que eso es llenarlo con bastante. 2000 litros y también limpiar todas las tuberías y todo. Felizmente, en ese momento el alcalde de Lima era Castañeda Locio. Llegué a conversar con él y le gustó la idea y dio la orden de que se limpie la pileta. Entonces se cambiaron por dentro todos los tubos, se metieron tubos nuevos de PVC De PVC. para no se oxide con los tubos antiguos. Se cambió todo y ahí la tarea era conseguir 2000 litros de pisco. Entonces
En esa época había un bar en Lima espectacular que se llamaba la Casa del Pisco, que lamentablemente luego cerró en San Isidro. Y yo fui una noche que había peña criolla y llegaron los hermanos Felizandro y Estela Calderón, que son productores de pisco de Cañete. Tiene un pisco extraordinario, el pisco Calderón. Y ahí, entre valses y brindis y todo, les dije esta idea y me dijeron, ya cada uno te va a donar 1000 litros. Wow. 1000 litros Felizandro y 1000 litros Estela. Y así fue, llegaron los 2000 litros de pisco a la pileta, la llenamos y pusimos un conjunto criollo y empezó a funcionar, salió en la televisión, fue un boom. Lo curioso es que cuando fijamos la fecha, que era en julio, coincidía con la Copa América que se jugó en el Perú y era la final de Argentina-Brasil. Uy, Entonces fue una gran publicidad porque como estaba cerca del claro, estadio, pasaban claro. por ahí muchos brasileños y muchos argentinos yendo al estadio y se detenían a tomar un pisco, ¿no? Wow. Y fue, mira, fue Genial. un, fue un éxito tremendo. Se acabaron los 2000 litros. Empezamos a... Eso tranquilamente podía haber entrado a un récord Guinness, ¿cierto? Sí, lo pensé después, pero ya, bueno, se había pasado porque los récords Guinness son todo un trámite que hay que hacer, ¿no? Entonces, al año Y con siguiente, jueces y todo. al año siguiente, lo volví a buscar a Castañeda y le dije, mira, el año pasado fue un éxito, ahora vamos a volverlo a hacer en la Plaza de Armas. ¿Qué te parece? A él le gustó la idea, pero ahí vino un problema mayor, que la Plaza de Armas se llena con 20.000, 18.000 litros Uy, el tanque para que funcione. Entonces, eso era imposible, porque solamente económicamente nadie te va a donar 20.000 litros de pisco claro, para... claro, claro. Entonces, ahí se pusieron a trabajar los ingenieros indicados en el tema y se hizo un sistema paralelo, un falso sistema, digamos, con unos Claro. tubitos y había un tanque externo donde estaba el pisco y efectivamente salía de la pileta, pero todo lo que estaba adentro de la pileta Claro, era agua. Solamente salía pisco por los grifos que están a los lados y la gente ponía su copa ahí. Entonces, claro. igual funcionó. Ahí en esa ocasión nos apoyó Tabernero, Ese ¿no? tipo de iniciativas van creando una fuerza tremenda, ¿no? En relación a la identidad del peruano con el pisco y el consumo, sobre todo. Creo que Claro, faltan más ese tipo de iniciativas esas actualmente. locuras, ¿no? Esas locuras que hay que hacer a veces, pero funcionó muy bien, dio la vuelta al mundo. Yo lo encontré en internet en periódicos de España, de Argentina, de diferentes lugares, la foto de la pileta del pisco. Lamentablemente, al año siguiente se volvió a hacer, ya quedó en manos de la municipalidad, ya lo tomaron como una actividad propia y por supuesto yo lo cedí porque me parecía genial que se siga haciendo. Mientras duró el periodo de Castañeda al Ocio se hizo 3 veces más. Lamentablemente Claro, después ya cambió de alcalde Lima y vino la claro, señora Villarán que ya lo cortó, ¿no? Porque hubiera sido claro. lindo que siga, ya se hubiera convertido en una tradición. Y Claro, era una seguramente tradición magnífica para dar la vuelta al mundo con este tipo de noticias. Y seguramente que otros productores se hubieran animado a participar porque era una publicidad interesante y la municipalidad le Claro, ponía banda de músicos, marinera, era muy bonito, ¿no? Y las colas eran enormes, ¿no? Y ya además ya estaba probado el sistema que funcionaba y lamentablemente se cortó. claro. Algún día vamos a ver si se puede retomar en algún otro lugar, en Sí. otra pilota, no lo sé. Y me Una preguntabas, pregunta. Estaba leyendo también de que has producido unos discos, que es Pisco es Perú y La Fiesta del Pisco. Son dos CDs en formato de música criolla, ¿no? sí, lo que pasa es que el año 2000 organizamos un evento muy grande que se llamó la Fiesta del Pisco, ¿no? Que duró 17 días y en el cual participaron un montón de grupos criollos, pero fundamentalmente contamos con el aporte de Roberto Samamé, que es un amante del pisco, un compositor extraordinario y una gran persona y un gran amigo, que empezó a investigar y me dijo un día, oye, hay varios valses y marineras que mencionan al pisco, hemos estado seleccionando para tocarlos en la Fiesta del Pisco. Y luego vino Carmen Flores, que es compositora, y me dijo, he compuesto un tondero. Y luego vino otro compositor con otro más, y fue apareciendo música en torno a este evento. Entonces, cuando ya había terminado el evento,
nos quedamos con que teníamos 10 o 12 canciones, poesías y cosas sobre el pisco. Y felizmente el Instituto Nacional de Cultura, que apoyó y organizó el primer evento que se llamó la Fiesta del Pisco, también nos financió la edición del primer disco. Ese disco está súper agotado y es una joya para los amantes del pisco. ¿Y Y se puede después, encontrar esos discos actualmente en algún formato digital o ya no los comercializan? no, ya no hay. No sé si los habrán subido a Spotify o algún tipo de... Alguien por ahí tal vez los ha subido. Yo lo tengo, en todo caso, voy a ver si los puedo subir yo para que estén ahí y te aviso, ¿no? Y Claro, después sí. el segundo disco lo hizo la Municipalidad de Lima justamente coincidiendo con la pileta del pisco. Ah, mira, qué Entonces, bonito. para el segundo disco ya habíamos investigado algunos temas más. Entonces son como complementarios porque tienen mayor cantidad de temas del segundo. Y hay marinera limeña, hay marinera norteña, tondero, valses, polcas, hay también un pregón, un tondero. Son muy bonitos los dos discos y ¿Y permiten... tú a propósito, tocas algún instrumento? ¿Eres aficionado a la música? ¿O cantas algo? No, yo soy muy aficionado a la música criolla en general, pero no toco nada y canto muy Sí. mal, así que en realidad lo que hago es Pero lo eres que un hago buen es promotor de disfrutar. cultura sobre el disco. Sí, sí, sí. Hay otro artículo, creo que el tiempo ya nos está ganando un poco. Hay otro artículo súper curioso, es más cortito de los que has escrito, que es sobre Tintín. Entonces, está muy simpático. Quería preguntarte, ¿cómo te enteraste de este libro de Tintín que contenía sobre el pisco? ¿Estuviste investigando? ¿Te cayó de casualidad? ¿Cómo fue? Me cayó de casualidad, porque yo tengo un hijo, mi hijo mayor, que tiene ahora 22 años. Cuando estaba chiquito era muy aficionado a los cómics, ¿no? Y Ya, yo trataba de que vea esos clásicos, ¿no? Asterix, Tintín, porque también es parte de la cultura, ¿no? claro. El cómic es un arte y recurrir siempre a las fuentes, en todo me parece que es interesante, ¿no? Tal vez es una costumbre mía, pero sí, yo creo que hay que recurrir a la fuente. Y por ahí, buscando para que este niño vea y conozca a Tintín, encontré ese ejemplar de una aventura en el Perú, donde llega Qué Tintín curioso. con el capitán y cuando están en Lima los homenajean tomando un pisco, ¿no? Y el capitán, que es su amigo inseparable, va por las calles de Lima gritando ¡Viva el Perú! ¡Viva el pisco! Y ahí Sergei, que es el autor, entre las viñetas del cómic, pone el pisco es la bebida nacional del Perú, que es un tema Muy interesante. bien. O sea, tardaste más o menos un buen tiempo en armar este artículo, ¿cierto? Porque si lo leía tu hijo era hace 10 años atrás, tal vez. Sí, sí, no, ese artículo lo he escrito hace Ah, ya, tiempo, ya, ya. sí, sí. No verifiqué. Bueno, una de las últimas preguntas es si perteneces a algún grupo de cata, porque ahora existen varios grupos de cata en Lima, sé del de Piscos y Tacos, de Ceci, el de Livio, y creo que hay otro grupo más por ahí de cata, de Hay, esos que son... hay varios, yo no pertenezco a ninguno de ellos, soy amigo de todos. Ya, Algunas veces participo en sus ok, actividades, pero como miembro, no, más bien pertenezco a la Academia Peruana del Pisco, eso sí, ¿no? Que muy es bien. una institución más académica, de discusión, de debate, de investigación sobre el pisco. Muy Pero bien. Y a los ti- grupos de cata, por una y otra razón, a veces el tiempo, los trabajos y las cosas me lo han impedido, pero sí tengo amistad con todos ellos y algunas veces he participado en sus reuniones, ¿no? Como un invitado. claro, porque ellos están haciendo una labor muy importante, muy interesante de catar los piscos, ¿no? Y de ser más o menos neutrales para con los productores, de decirles estos piscos tienen estas notas, estos tienen algún defecto, etcétera. Me parece súper interesante. Porque además el grupo de Livio, he visto que ellos compran el pisco y publican el voucher de la compra Claro, para que aplican el voucher, exacto.
para que quede bien Sí, sí, claro que no es un pisco que el productor ha traído para claro, agasajarlo claro, y de repente seleccionando uno, ¿no? Porque eso le da más transparencia, está muy bien. claro. Una pregunta más antes de despedirme, porque ya se puede cortar en cualquier momento. ¿Estás preparando alguna investigación acerca del pisco? ¿Hay un tercer libro o un cuarto por ahí? ¿O por el Sobre momento estás dedicado a otra cosa? Tengo la intención de hacer una publicación más sobre el pisco, pero todavía más adelante. Ahora mismo estoy trabajando un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y esta cuarentena me ha permitido sentarme a escribir con más tranquilidad y estoy avanzando un librito, un opúsculo sobre Lima, sobre calles de Lima y ese tipo de cosas, ¿no? Estoy trabajando en eso. ¿Tú, Espero tenerlo listo para fin de año más o menos. claro. ¿Tú crees que ya es momento de organizar una exposición de investigaciones y de libros acerca del pisco? Porque veo que están un poco como que separados, ¿no? Todos los escritores, no hay un evento específico que los junte y los promueva como para que sea más mediático. Bueno, lo que hizo Cecibel el año pasado con esta publicación de la vigencia del pisco me parece interesante porque logró reunir a buena cantidad de investigadores, Sí, sí, es ¿no? verdad, es verdad. No, no, pero digo como un evento ya más mediático en el sentido de estar presentes y hacer ponencias, ¿no? Un día dedicado a hacer ponencias sobre las investigaciones del pisco de los diferentes autores, como tú. Sería muy interesante lo que propones, porque Ya, en el Congreso Nacional del Pisco algo de eso se da, pero más que nada se tocan otros temas relacionados a la producción, ¿no? claro. Desde el punto de vista de la industria del pisco y qué sé yo, pero sí sería muy interesante. Vamos Ya, a dejarle el encargo a Cecibel, que es tan activa. A mí me sorprende cómo puede hacer exactamente, tantas cosas. De repente ella... exactamente. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. Me imagino que eres una persona bastante ocupada y gracias por compartir tus conocimientos, gracias por esa humildad con que me has hablado, con esa sinceridad tan grande y con esa pasión que tienes por el pisco. Bueno, espero conocerte algún día. Yo siempre voy por Lima, siempre Ah, visito a bueno, Ceci, así es que espero encantado, conocerte. encantado. Yo he estado feliz de Sí, conversar y de poder compartir este rato. En medio del encierro, de la cuarentena, por el contrario, es un momento de felicidad poder hablar sobre el pisco y distraernos y intercambiar ideas. Y no sabes muy bien. cómo te envidio, porque yo soy un gran amante de Portugal y Lisboa es uno de los lugares más lindos del mundo. Ah, Qué mira, entonces te voy a llevar un pisco de Porto para regalarte la próxima vez que vaya. perfecto. Yo tengo, justo en el bar tengo piscos, perdón, vinos de Porto que vendo normalmente, ¿no? Que promociono, inclusive con Ceci, las veces que he ido a Lima, le organizaba la cata de los vinos de Portugal, ¿no? Yo le llevaba vinos de Portugal, entre ellos Portos y Madeiras, etcétera. Ajá. Y ella me respondía con una selección de piscos para catar también, ¿no? Juntos. Muy Mira lo que me he bonito. perdido, lo que me he perdido por andar distraído. Muy bien, muchas gracias, Luciano. Que No, tengas así las una gracias. buena tarde. Gracias. Y salud con pisco. Oh, acá está mi pisco, mira, me había olvidado, yo también tenía el pisco acá. Hab- Hablamos tanto que nos olvidamos del pisco. Salud. Salud. Gracias. Hasta pronto. A ti las gracias.